Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitados especiales Alberto Larraz y Josep María Viñolas. Ambos tienen una plataforma de virtualización de escritorio de software libre llamada ISART VDI y ganaron un premio de LibreCon de mejor conferencia técnica. Bienvenidos. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento. Es nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula10. ¿Verdad? No se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas OSINT. En la descripción del video estarán los enlaces, no se lo pueden perder. Primeramente, ¿cómo empezaron en el mundo de la informática y la tecnología? Bueno, nosotros empezamos hace muchos años, los dos somos ingenieros de telecomunicaciones y ya desde los inicios ¿no? de, de nuestros estudios teníamos esas terminales, ¿no? Donde te conectabas a unos terminales antiguos con tu telnet y ese tipo de cosas. Y ya desde allá pues ya arrancamos con la informática. Enseguida los dos nos dedicamos a la docencia. Sí que estuvimos una temporada haciendo programación y recorriendo diferentes empresas, pero enseguida empezamos con la docencia, al menos en mi caso. José María ya os contará. Y eso, y enseguida nosotros caímos en lo que aquí se llama la formación profesional, que es la formación no universitaria destinada a formar oficios, pero que aquí tiene también como un rango también para educación un poco más superior, a partir de 18 años, 19 años, y es donde ahora hay muchos informáticos que se están formando. Y entonces, un poco el recorrido fue aterrizar en una escuela muy grande, que es la Escuela del Treball en Barcelona, y allá nos pusimos en contacto con muchos linuxeros que estaban dando clase también en la escuela, y a partir de ahí, pues, cogimos un poco el relevo de los que nos habían precedido, y desde siempre hemos tirado mucho pues por el Linux, por el software libre y aparte de dar clases empezamos a meternos en toda la parte de gestión de informática. Es un centro muy grande y entonces teníamos que gestionar a otros programadores, llevamos toda la parte de sistemas, etcétera. Y también empezamos a hacer nuestros propios desarrollos y a partir de allí, en ese entorno, es donde apareció el proyecto de ISAR. Y si queréis, tú, Josep María, ¿no? ¿Quieres complementar un poco? Sí, bueno, es lo que dice Alberto. Yo también, bueno, desde joven ya empecé cacharreando con cosas eléctricas y electrónicas. Luego ya pues empecé con la carrera y temas de redes y comunicaciones. Y al final, lo que dice Alberto, acabamos en el mundo de la docencia, donde nos dio bastante margen para poder desarrollar cosas también, bastante a nuestro aire, y ir probando nuevas tecnologías, ir viendo en el mundo del software libre diferentes tecnologías a diferentes niveles, desde capas
storage a capas de networking, pasando pues sistemas operativos, etcétera, etcétera. Todo esto fue un background que con Alberto pues fuimos haciendo crecer, y llegó un momento en el que allí en la escuela, pues era una escuela muy grande, como dice Alberto, teníamos muchos dispositivos, teníamos que gestionar muchos dispositivos, clonar muchos dispositivos durante todo el curso. De hecho, superaban los 1000 dispositivos, y esto hizo bueno, Alberto ya, cuando yo aterricé allí, él ya había automatizado sistemas de clonado, pero quisimos llevarlo a otro nivel con la virtualización. Entonces, bueno, lo que hace todo el mundo, que es buscar qué soluciones hay. Te encuentras con soluciones básicamente comerciales, de costos muy elevados, sobre todo para una escuela, y eso te lleva, bueno, con los conocimientos que teníamos, a ir probando tecnologías de virtualización libre, con KVM, con Linux, y poco a poco pues va creciendo un proyecto que se nos escapa un poco de las manos dentro de la misma escuela, porque a la que los mismos profesores ven la autonomía que pueden conseguir, pues creándose escritorios, instalando su software y creando escritorios para los alumnos, sin tener que pedir a los técnicos informáticos que les instalen en las aulas y esperar y casi pedir favores, pues ellos se iban convirtiendo en autónomos. Y allí, pues un poco el proyecto casi empezaron a exigir, aunque era solo pues como un hobby nuestro, pero ya el profesorado empezó a exigir, y ahí pues bueno, poco a poco fue creciendo, un poco según las demandas que tenía el profesorado. Nosotros, como también éramos profesores, teníamos muy claro también qué características tenía que tener el sistema. Y de esto ya hace años, no sé, Alberto, si se acuerda mejor, pero quizá hace 8 años o 10, no sé. A partir de ahí, pues bueno, fuimos haciendo conferencias en el mundo universitario, también en congresos como el FOSDEM en Bruselas, que es uno de los más importantes a nivel europeo. Y nos fuimos moviendo y dando a conocer un poco la solución como una alternativa a lo que es la virtualización comercial existente. La verdad es que al final lo que tenemos es un producto que es muy diferente en realidad, cada vez más, a lo que es la virtualización como la conocemos habitualmente, porque lo hemos enfocado mucho a educación. Entonces tiene ya ciertas características que la hacen más, cada vez más diferente a lo que es un sistema de virtualización, que en sí suelen ser también bastante rígidos. Ok, bueno, repito la misma pregunta, ahora sí va la buena. ¿Por qué la decisión de hacerlo open source a cambio de hacerlo as a service? ¿Y qué mercados están apuntalando? ¿Quiénes son los posibles, o los que ustedes identifican como los posibles usuarios obviamente, developers, pero... El motivo de hacerlo open source es por filosofía. Es decir, nuestra filosofía es que todo el mundo pueda compartir, o sea, compartir el software, a hacerlo crecer, en realidad en comunidad, y dar una alternativa. Sobre todo, pues estamos enfocados a mundos de la educación, y este mundo de la educación, en realidad nosotros nos pasó, no teníamos recursos para sistemas comerciales. Entonces, pues darlo de manera abierta permite que otra gente pueda utilizarlo, y también que pueda colaborar y pueda ir aportando al proyecto. En cuanto al mercado, no sé si queréis, Alberto, quizás puede hablar un poco del mercado en el que estamos ahora, desde que constituimos empresas. Es decir, ahora con la pandemia hubo una demanda más alta en educación de sistemas de virtualización, y nos vinieron demandas. Entonces, a partir de aquí decidimos pues hacer un paso, otra aventura más, y convertirlo en una empresa. Y a partir de aquí, pues sí, ahora estamos abriendo mercados, sobre todo pues, en el mundo del software libre. De lo que vives desde el soporte. Al final es una tecnología muy compleja, la virtualización, y para instalarte algo pequeño, pues
cualquier técnico más o menos, o que, ¿no?, cacharre un poco puede arrancarse el sistema que tenemos, pero claro, cuando ya quieres crecer y necesitas redes de almacenaje, necesitas ya diferentes hipervisores que se orquestren, que escalen, pues ahí ya hay gente que prefiere pues contactar con nosotros y entonces nosotros le ofrecemos el servicio este de ya pues, convertir el producto en algo mucho más grande. Alberto, no sé si Sí, quieres comentar un también poco el mercado. y también por complementar un poco, es decir, también nosotros pensamos que sí que hay un modelo de desarrollo posible con open source que cada vez se está consolidando más y también nos hace como muy diferentes a la hora de abrir puertas o ¿no?, de entrar en los sitios, ¿no? Porque como no hay alternativa, al menos en nuestro sector, en nuestro campo de escritorios virtuales no hay tantas alternativas, pues sí que es una forma también como de entrar fácil, ¿no? Oye, mira, es que vamos a darle un poco la vuelta a lo que queremos conseguir con una relación, ¿no?, entre organizaciones, ¿no? Por ejemplo, pues si viene una organización y quiere instalar escritorios, pues mira, es que no te voy a cobrar licencia, pero podemos hacer un proyecto en común de cómo se implanta, gástate el dinero en ingeniería, ¿no? En si quieres mejorar el software, si quieres hacer algún cambio, si quieres tener un soporte ¿no?, por la misma gente que ha desarrollado el software, y eso es lo que nosotros pensamos que también tiene futuro, esa forma de hacer negocio, y también es con la que nos sentimos como más cómodos nosotros. Y a nivel de mercado, pues sí que es verdad que conforme hemos ido probando y desplegando el software en diferentes sitios, se van abriendo campos. Al principio sí que, como estábamos muy focalizados en la parte educativa y muy en la parte más de donde veníamos nosotros, de institutos o así, pero sí que es un software que encaja también bien en todo el entorno universitario porque también hay mucha necesidad en todos los niveles educativos de esto. También para cuando hay que hacer, por ejemplo, pequeños cursos online, pues el hecho de que tú le dejas a un profesor o a un docente, ¿no?, que pueda hacer su maqueta y esa maqueta rápidamente la replica con todos los alumnos y todo el mundo parte del mismo sitio, eso es una gran ventaja. Y finalmente en la empresa también empezamos a tener algún contacto ya a nivel de empresas, donde, por ejemplo, hay veces que hay softwares antiguos que es muy difícil de traspasar a otros sistemas operativos porque se quedaron en el Windows 7 o en el Windows de no sé dónde o no, o solamente funcionan con una versión concreta de unas librerías, y para ese tipo de situaciones también resulta muy práctico. Y también, por ejemplo, cuando hay que hacer unos entornos de trabajo más unificados, donde tú quieres tener el control de todo lo que tenga esa persona en el escritorio. No sé, pensamos que sí que hay posibilidad de diferentes ámbitos, no solamente el ámbito educativo en el que sale más. Y también, como decía Josep María, el producto empieza a ser también como muy diferenciado de otras soluciones, porque la forma en cómo aborda la creación de plantillas y escritorios es muy diferente a cómo se hacen en los softwares habituales de virtualización, donde el administrador de sistemas es el único que tiene el poder para poder crear máquinas virtuales ¿no?, y repartirlas a quien toque. No sé si me explico. En cambio, en este sistema hay diferentes niveles de usuarios y es mucho más fácil que seamos autónomos todos. No sé si me explico. Busca mucho la autonomía del usuario. Correcto. Querido Alberto, Joseph, es un placer tenerlos aquí en el podcast. La verdad que es un honor, me llena de gratitud. Y siguiendo el hilo, bueno, recuerdo, bueno, para los usuarios y para los oyentes, nos conocimos en la LibreConf, fue genial cuando conversamos, recuerdo cuando lo vi a Alberto, y yo hice un paneo de todo el escenario y miraba, y la verdad que me llamó la atención virtualización. O sea, yo sé que virtualización no van a venir aquí a poner, vamos a virtualizar, no, esto tiene que ser algo más deep. Y me llamó mucho la atención. Me acuerdo que cuando fui lo miré por encima y de hecho ni siquiera lo vi, ¿no?, el software como tal, la plataforma. Me acuerdo que conversando, Alberto, estábamos, te pregunté hice un par de preguntas un poco técnicas, pero me pareció genial. Y justo lo que estás comentando, siguiendo el hilo de tu conversación y de tu explicación, mira, y que es verdad, ahora el hecho de independizarse para un educador, el hecho de tener esa independencia, autonomía,
de no depender de una área de TI me parece excepcional. La verdad que no por nada, pues también ganaron el premio también, ¿no? La verdad que hay que rescatar eso y me parece genial porque normalmente, ¿qué pasa ahora a nivel educativo? El hecho de querer virtualizar la facilidad de poder hacer con un par de clics y tener de pronto tu sistema operativo, o lo uso, lo disfruto y lo destruyo, como se dice, ¿no? O ya no lo utilizo, o lo replico y lo clono. Eso la verdad que está genial. Y aquí donde quiero abordar una pregunta, haciendo un poquito de lo que es del concepto de lo que es la solución que ustedes dan, que ya la acaban de explicar muy bien. Me acuerdo cuando me toca siempre explicar qué es virtualizar. Siempre doy el ejemplo burdo que es de el padre que tiene hijos y que los controla o de alguna manera los administra, ¿no? Que es súper sencillo de entender. Como todos utilizamos diferentes analogías en este aspecto. Pero me gustaría un poco, sobre todo esta, más que todo es para los oyentes, ¿por qué la solución de ISAR, además que ya lo explicaron a nivel técnico y lo acabas de mencionar Alberto, sabemos por qué es mucho más atractiva, sobre todo en el aspecto de la facilidad que es el deployment o el despliegue, pero si nos podés un poquito, podemos ahondar un poquito en este tema de por qué yo tengo que usar ISAR, no tanto la marca, sino la solución, porque aparte que es open source, me parece genial la filosofía que mencionaste, Joseph, pero ¿por qué por qué ahora los educadores tenemos que centrarnos en este aspecto, netamente lo que nos está facilitando? Y sobre todo en el momento también cuando lo mencionaste, de pronto tenemos un equipo y queremos migrarlo y no sabemos qué hacer. No quiero conversando, yo sé lo mismo, tenemos un Windows 7 y de pronto nos va a abandonar y no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Y ahora con simple clics lo podemos hacer, ¿no? Y ya nos mencionaron un poco de lo que es su trayectoria, pero más allá de eso es por qué ISAR es diferente a todo lo demás, más allá de las tecnologías que se usan en open source y demás que son conocidas. Pero yo sé que es un poquito, tal vez, para entrar un poquito en esa buena vibra. Bueno, yo creo que ISAR, el por qué la gente lo usa, ¿no? Porque ya es un producto que se está usando, es porque soluciona algunos temas que la gente se encuentra ya habitualmente. Es decir, muchas veces ahora, por ejemplo, tú tienes un dispositivo que te dan en la empresa, en la escuela, en donde sea, donde tú no tienes derechos administrativos para poder instalar absolutamente nada. Estás totalmente pillado con lo que te han dado. Entonces, eso es normal porque el administrador de redes, y más ahora con todas las historias de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Estamos todos muy, con razón también, ¿no? Muy obsesionados en que, ¿no?, el dispositivo final del usuario esté lo máximo segurizado posible. Entonces, cuando tú tienes un dispositivo final tan cerrado, de repente quieres programar un pequeño dispositivo o hacer un pequeño plano en un programa de CAD o aprender a hacer funcionar un programa de contabilidad. Y al final, esos programas, que aún quedan muchos que no son vía web, es decir, ahora hay muchas cosas que se hacen vía web, pero aún quedan muchos programas que no son vía web y sobre todo en toda la parte industrial, por ejemplo. Imaginémonos, ¿no? Nadie se le ocurre programar un autómata industrial vía web. Todo el mundo pues tiene sus softwares para programar todo este tipo de soluciones. Entonces, ¿allí qué hacemos? Voy a mi administrador y le pregunto, hey, que quiero instalarme aquí el AutoCAD. Y me dirá, es que no puede ser, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ese primer punto, el hecho de que tú vayas a una web en la cual tú tienes unas plantillas y dices, mira, es que quiero usar ahora el programa de CAD, pues lo arranco, se me arranca mi Windows, mi Linux, mi Windows 10, mi Blender, lo que necesite y me pongo a trabajar. Eso es un primer punto que resulta atractivo para el que viene a ISAR. Y yo creo que otro punto también es lo que tú decías de usar y tirar, de ese punto práctico de decir, mira, es que, ¿por qué tengo que tener una sola máquina donde tengo que tener todo mi software? Si puedo tener un software corriendo en un Windows 10 y el Blender corriendo en el Ubuntu 22 y el no sé qué en el Windows 11. Ahora, por ejemplo, la gente quiere probar el Windows 11 porque no es tan común, pues puedes probar el Windows 11, es decir, puedes tener los diferentes sistemas operativos, puedes ir cambiando y preparándote plantillas para lo que tú necesites y compartirlas con los usuarios. Entonces, esa parte es una parte atractiva. Y luego la otra parte que yo creo que tiene es eso, Ahora estamos también pegándole mucho con toda la parte de GPUs, que allí también entra
toda la parte de inteligencia artificial incluso, porque las soluciones que necesitan GPUs normalmente son soluciones muy caras, es decir, en vez de comprar una tarjeta, ¿no?, que vale un dinero. Y cuando yo quiero, por ejemplo, dar formación para hacer videojuegos y tenemos a 30 alumnos, ¿qué le decimos? Que los 30 alumnos se compren una tarjeta de 300 euros, de $300 para empezar a hacer algo. Esa es la solución que no siempre se puede hacer, con lo cual no sería más práctico que todos partiéramos de la misma tarjeta y todo el mundo tuviese el mismo modelo y el mismo versión de programa y todos partiéramos del mismo punto. Eso es lo que también ISAR yo creo que intenta solucionar. Y entonces en la parte de GPUs, también allí había un salto de precios muy, muy grande porque las soluciones tradicionales de virtualización de GPUs son carísimas también. Entonces, nosotros lo que hacemos es que trabajamos también el software desde abajo y facilitamos que te puedas comprar una GPU, que suelen ser bastante caras, estamos hablando de GPUs que valen bastante dinero, pero que tú luego la puedes repartir en 16 GPUs virtuales y tú no solamente ya tienes un escritorio virtual, sino que tienes un escritorio con unos recursos de GPU para ti. Y eso también, por ejemplo, cuando estuvimos en LibreCon, pues venían empresas de ingeniería, ¿no?, que también tienen esa necesidad. Y también ahora en la parte de formación hay necesidad de hacer cursos y formaciones sobre inteligencia artificial, sobre deep learning, todo este tipo de cosas. Y creo que también allí puede ser una ventaja el poder usar una herramienta como esta. La ventaja también, o sea, yo para resumir, es evidentemente lo que dice Alberto, sobre todo la autonomía. La autonomía es básica como diferenciación respecto a los otros softwares. Lo que te permite es ser mucho más autónomo, tanto como profesor como alumno. Y aparte, tiene otra ventaja y es que si tú quieres arrancarte el sistema y probarlo, hay mucha parte de ingeniería que hemos trabajado mucho para que sea asequible. No vamos a decir que es fácil, que es muy simple, pero, o sea, el sistema es muy complejo, pero lo hemos hecho todo lo simple posible. De ahí que comentaba el compañero antes, de ahí que todo está dentro de contenedores Docker, e incluso el hipervisor está virtualizado, los proxies de vídeo, las conexiones de red, de OpenVSwitch, de VPNs WireGuard, es decir, hay mucha tecnología dentro, pero intentamos que sea relativamente simple, al menos para alguien que tiene unos mínimos conocimientos técnicos, es decir, que si es un sistema, a diferencia de los monstruos que te sueles encontrar comerciales, es un sistema que te permite una entrada muy rápida a la virtualización, a la virtualización entendida ya como algo que compartes con diferentes usuarios, porque evidentemente hay sistemas que te permiten virtualizar en tu ordenador, pero nosotros lo que proporcionamos es un acceso vía web a los escritorios con diferentes visores, también vía web, es decir, se puede utilizar cualquier dispositivo con cualquier sistema operativo. Te puedes conectar mediante una tableta si quieres, te puedes conectar mediante el teléfono móvil, aunque evidentemente no es práctico, pero son HTML5, con lo cual tienes la posibilidad de conectar con cualquier dispositivo y luego también hay visores nativos. Es decir, lo que quiero decir es que es un sistema muy complejo que te permite ser arrancado todo de una manera relativamente fácil por cualquier técnico de cualquier organización. Y eso creo que también rompe los esquemas de lo que ha sido la virtualización hasta ahora. Es decir, los sistemas de virtualización suelen ser complejos y necesitas unos niveles de conocimientos bastante avanzados para poder arrancar un sistema mínimo, ¿no? En este caso, un sistema mínimo es fácil y asequible de ser arrancado. Es bastante interesante todo esto que nos platican. Y bueno, de hecho, Paul nos vino a platicar sobre que estuvo bastante interesante su charla en LibreCon. Pero, ¿cómo se preparan antes de dar una charla técnica? Bueno, en este Alberto. caso fue una charla. En este caso, yo creo que tuvo como un plus de la charla el que vinieran también el usuario que realmente está usando. Es decir, la charla la planteamos con la colaboración de un profesor de un instituto que lleva usando ISAR desde hace un año
y que nosotros explicábamos la parte técnica y por cómo había salido la solución y él explicaba cómo lo estaba aplicando en clase. Entonces creo que eso también pues tiene reactivo si tú no solamente vienes a dar la charla, sino que también, ¿no?, muestras un buen caso de uso. Y cómo las preparamos, pues al final lo más difícil es saber poner el nivel un poco de si entro mucho en aspectos muy técnicos o más comerciales o más, no sé cómo decirlo, más de filosofía del proyecto. Entonces al final también no te sirve mucho de una charla a otra lo mismo, sino que cuando haces las conferencias al final has de pensar mucho en, ¿no?, en a quién la estás dirigiendo un poco. Porque sí que es verdad que el proyecto tiene como muchas aristas, ¿no? Porque tiene la parte técnica que podemos estar hablando aquí esta mañana, porque tocamos todas las capas de un montón de cosas. Ahora tocamos redes, tocamos temas de seguridad, tocamos temas de muy abajo, de almacenamiento, hasta toda la parte más funcional de cómo hacemos que en la web se incrusten los visores, lo que comentaba él. Es decir, pasamos por un montón de capas diferentes y allí nos da a veces para hablar mucho. Y también la parte más social del proyecto, que es un poco lo que también comentaba Josep María, que es otra vertiente diferente, ¿no? Por ejemplo, también esto lo comentaba con Paul, que en toda la parte de Latinoamérica nos gusta también especialmente que es un proyecto que se puede levantar fácil y que cualquier técnico, de hecho nos pasa eso, que de vez en cuando recibimos, ¿no?, dudas o intercambios de personas que se lo levantan, ¿no?, en alguna escuela de a saber dónde, ¿no? Entonces, ese tipo de filosofía también, de cómo lo hemos pensado para que sea fácil de instalar, creo que también es una parte que es atractiva del proyecto, ¿no?, y que lo hace un poco diferente. También hay una vertiente que no hemos comentado tanto, que también es interesante, que es toda la parte de reutilización de equipos, por ejemplo. Correcto. Es decir, Eso justamente iba a cobrarlo, pero dale, ya está como se dice impulsado, así que dale. claro, porque por eso te digo, hicimos también charlas de eso, de cómo se reutiliza, de cómo ayuda a darle una vida más larga a los equipos. De hecho, o sea, un ordenador tiene un impacto ¿no?, porque tú haces una inversión económica en una computadora, pero es que aparte luego tiene una huella ecológica muy, muy bestia, porque solamente en la fabricación se gasta un montón de energía y es un equipo súper poco reciclable. Entonces, cuando de repente aparece una nueva versión de un software que te obliga a cambiar el equipo porque no me funciona bien, ¿no? Es como los gamers, ¿no?, que exagerándolo, ¿no? La nueva versión ya no me corre porque no sé qué y me tengo que cambiar la tarjeta. Pero eso también pasa en el mundo de la educación y en el mundo de las empresas. Es que ahora ha venido un software nuevo y ya no me funciona con... Bueno, pues esto le da una vida nueva a los equipos, que también es interesante, y también hay toda una parte de lo que son los clientes ligeros, que es cómo yo consigo arrancar una máquina muy, muy liviana, muy, muy ligera, y simplemente la utilizo para conectarme al sistema de virtualización de escritorios. Y allí tenemos experiencias ¿no?, de gente que está trabajando con nosotros, que ha hecho sus clientes, por ejemplo, en Euskadi, ¿no?, cuando estábamos en la LibreCon llevamos también un cliente con una Raspberry Pi. Entonces tú tienes una Raspberry Pi que te arranca un Linux y ese Linux ya te conecta contra tu escritorio con diferentes visores. Entonces, eso también da el juego, ¿no? De decir, por eso te digo que al final las conferencias pueden tener como muchos sitios de por donde abordarla en el proyecto, ¿no? A veces también, por ejemplo, cuando estamos con maestros, las conferencias son completamente distintas. Van mucho a la parte docente de por qué te va a ayudar a dar clases. Y también allí hay toda una filosofía de cómo hemos hecho el software, que es lo que comentábamos. Es un software que al haber nacido de abajo de las escuelas, de hecho, a nosotros nos gusta el desarrollo con los que lo usan, con los profesores, y entonces, claro, al ser un software que ha nacido muy de abajo y que se ha ido cocinando un poco, como comentábamos antes, a fuego lento, porque lleva años el proyecto probándolo en la escuela y siempre viviendo de ese feedback, pues claro, también es una parte que cuando hablamos con profesores es otro ámbito diferente que también da de sí para hablar. Porque también entras en ¿y por qué necesito esto para dar las clases? Y cómo cambia la dinámica de las clases cuando tienes una herramienta como esta. Porque puedes hacer, por ejemplo, laboratorios de redes, laboratorios de ciberseguridad, laboratorios que antes no te podías plantear y ahora con esta herramienta sí que puedes hacer. Entonces, también eso es otro aspecto. Correcto. Bueno, que me No, estoy no, enrollando mucho, ¿eh?
No, yo ahorita, mira, si querés, la tiré a la cámara, pero quería mostrarla aquí la Pi, porque la bandera sí, bueno, son juguetitos, no son juguetes que le estaba explicando el otro día a mi hijo que esto es un computador y que básicamente aquí puedes hacer de todo, ¿no? Y mira qué importante lo que mencionabas, porque es lo que yo ahora conversaba con alguien, le explicaba, hoy por hoy el aprendizaje que se adquiere por una simple charla, entonces es genial porque date cuenta, ustedes de dónde sacaron esta idea genial, de la misma necesidad porque ustedes también son educadores, son profesores, enseñan. Imagínate esa meca de linda, o sea, yo enseño, pero también le entiendo a este tema de binario y sé la necesidad que existe. Y ahora, pues, como te dice, a un profesor, yo, ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué me sirve? O sea, en 2 clics, querido, ya lo tenés todo resuelto y listo. ¿No? O sea, eso es súper genial. Y ahora, ¿por qué? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que lo hace diferente? Por eso hiciste la planteé la pregunta. Porque para mí la diferencia y lo que me parece genial lo quiero poner en mayúscula esto, es que están pensando en las otras personas. Eso es muy importante porque la tecnología la construimos entre IEX, brother. ¿Te das cuenta? Salimos construidos para que la entendamos nosotros. Y hay muchas personas que no entienden. Y ahora hay que reinventarse, es decir, hay que reinventar la manera que estamos construyendo, creando cosas para que los demás se puedan integrar un poco. Ahora a nivel educativo, date cuenta, o sea, esta herramienta es genial, ¿no? Y no solamente por el tema de decir, oh, por el hecho de que una marca y demás, simplemente que ustedes unificaron muchas cosas que eso es, a uno dice, no es rocket science porque esto básicamente usan esto. No, disculpa querido, puede ser herramienta que vos conocés en el software libre, pero unificarla, eso es otra cosa con guitarra, ¿no? No es nomás aquí, se pone aquí, no es un copy-paste, ¿no? Hay una ingeniería increíble detrás de eso, y eso me parece genial, y yo lo destaco bastante. Ahora que lo estás mencionando, querido Alberto, yo sé que se viene con inteligencia artificial, que es lo que con la web 3.0, con todo lo que está pasando, la manera de enseñar. Vamos un poquito más allá. Ahora sí vamos a entrar en la jaula, como se dice. ¿Será que en el metaverso puedo usar ISA? ¿Cómo sería la proyección en un metaverso de educación de ISA? A ver, vamos. Así súper. Lo que venga, lo que venga. Alberto, aquí tenemos ideas. Últimamente estamos moviendo, ¿no? Ese tema de, ¿no? Alberto, de las cámaras, de los brazos robóticos, etcétera, etcétera, y compartir, ¿no? En diferentes dispositivos. Es decir, en las escuelas hay mucha inversión en dispositivos físicos, pero que no se utilizan excesivamente. No se aprovechan entre mucha gente. Entonces, actualmente estamos trabajando el tema de la robótica, sobre todo en la parte industrial y en la parte educativa de la robótica infantil, en el hecho de que tú puedes tener, por ejemplo, un brazo robótico y el brazo robótico puede estar en cualquier lado. Si tú tienes conectado ese brazo robótico al escritorio y tú puedes reservar en ISART pues ese recurso, igual que reservas una GPU, pues puedes reservar un brazo robótico y tú puedes programarlo, ver el resultado de ese robot remotamente. Entonces, de alguna manera, estás transportando, o sea, dando acceso a recursos que no tendrían o que se encuentran lejos o que son más difíciles de conseguir remotamente. Entonces, de alguna manera estás introduciendo al alumno a un dispositivo real desde un escritorio virtual y él puede realizar sus tareas igual que si estuviera en clase en realidad. Esto lo que permite es, evidentemente, dar accesibilidad a recursos que son costosos, que hay que compartir. Y en todo esto estamos ahora trabajando bastante, haciendo pruebas, tanto pues a nivel de robots y cámaras o impresoras de 3D y otros tipos de dispositivos cortadoras, etcétera, etcétera, en las cuales pues el alumno puede hacer el diseño y cuando tiene acceso pues a la máquina pues envía el diseño o su programación
cuando ha reservado al dispositivo real y puede ver, pues, mediante una webcam el resultado real, es decir, el programa, ya tiene el software instalado en el escritorio y añadiremos ahora pues las conexiones para que pueda ver eso en el mundo real, cómo se traslada. Esto quizás sería lo más similar al metaverso, por decirlo de alguna manera, que Isar No creo- puede el transportarte. metaverso no sé muy bien qué es, ni creo que no todo el mundo lo tenemos ni claro, yo creo. Pero, pero sí que es verdad que el hecho también de que se integre fácilmente ISAR con HTML5, es decir, al final en el metaverso, en donde sea, tú vas a tener, ¿no?, dispositivos y será fácil de integrar que en un determinado momento, pues como decía, ¿no?, me giro y tengo el taller y en el taller tengo la herramienta para hacer el taller y tengo el escritorio para poder manipular el taller. Me muevo a otro espacio donde tengo la parte de diseño de unos, yo qué sé, ¿no?, de unas piezas y allí tengo la parte de diseño. Entonces, al final, nosotros lo que vemos es que hay cierto software que va a seguir viviendo. Es decir, el Blender para diseñar piezas de 3D o para hacer una animación va a seguir existiendo. No sé si no sé si eso se va a necesitar en el metaverso o fuera del metaverso, no lo sé, pero en algún punto tú deberás hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, estos softwares que tienen que acabar controlando tanto dispositivos físicos como virtuales, pues al final se tienen que integrar y lo puedes integrar de muchas maneras y está la parte de que tú lo puedes integrar todo vía web y hacer una aplicación web que haga cosas, pero al final no todo se puede hacer. Al final hay veces que necesitas un sistema operativo y necesitas una tarjeta gráfica de verdad donde te conectes y necesitas un dispositivo USB para que haga no sé qué. Entonces ahí es donde ISAR juega a interconectar todas esas cosas, ¿no? Y es un poco, no sé, lo del metaverso no sé dónde acabaremos ni qué es lo que haremos, pero supongo que por allí, ¿no?, seguirá habiendo necesidades del mismo tipo. Seguramente hay personas en nuestra audiencia que desconocen un poco sobre el tema, qué es la virtualización, por qué es importante y qué nos podría facilitar. De igual manera, ¿cómo empezar a adentrarse en este tema? Sí, bueno, yo creo que al final lo que nos pasa es que usamos el escritorio o usamos un PC sin saber muy bien qué hay debajo. Tú simplemente lo usas, ¿no? Entonces, la virtualización está por todos lados, aunque no la veamos, y al final casi todas las cosas que tenemos están corriendo en máquinas virtuales. Es decir, ahora mismo cualquier aplicación que veamos es una máquina virtual. Entonces, ¿qué es la virtualización? Es simplemente, normalmente, en este caso, cuando ya escala a un volumen grande, son servidores físicos, como el ordenador de tu casa, pero que tiene mucha RAM, mucho disco y muchas CPUs. Entonces, evidentemente vale igual 4, 5 o 10 veces más que el ordenador de tu casa, pero tiene la ventaja de que lo puedes romper o separar en trocitos, lo puedes trocear. Y la virtualización lo que hace es eso, es que coge un ordenador muy grande y permite que se pueda usar en pequeños trozos. De tal manera que yo puedo decidir cuánta CPU tiene esa máquina virtual, cuánta RAM, qué recursos le doy a cada una de estas máquinas virtuales. Y al final nosotros lo que hacemos es, en la capa de escritorio, simplemente darte un acceso al visor de esa máquina virtual que está corriendo. Entonces, dijésemos máquinas virtuales se utilizan para todo, pero en nuestro caso es muy importante la parte del visor, es lo que nos diferencia. Por eso hablamos de escritorios virtuales, porque nosotros nos conectamos con una interfaz gráfica y cuando yo muevo el ratón y hago clics, estoy haciendo un clic y un ratón en un ordenador que no es el mío, sino que está en una máquina remota compartida con muchos más escritorios virtuales. Y esa forma de compartir hace que escale bien la solución. Es decir, si yo tengo un camión, puedo llevar muchas cajas, ¿no? Y al final se le más da cuenta llevar cajas en camiones que no en coches pequeños, ¿no? Entonces, por eso dijésemos se virtualiza, porque yo al final lo que tengo es un ordenador muy potente en el cual compartimos, ¿no?, muchos pequeños ordenadores que son las máquinas virtuales. Eso para hacer un poco así de introducción muy por encima de lo que es la virtualización, Sí, es que porque es es un un tema tema súper amplio, extenso. es súper extenso, la verdad que sí.
Es que, bueno, para no redundar, pero ya hemos hablado todo el tema de lo que es, para qué nos sirve, de qué manera pues, nos puede ayudar. También se entiende, ¿no? El tema que es escalable, que puede crecer, es elástico, que se puede de alguna manera fácil de hacer despliegues y demás, construido técnicamente en Dockers. De hecho, bueno, ya se mencionó todo el tema de que es open source, ¿no? Que también había entre medio un poquito de Ansible, Terraform, bla, 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 que eso podemos hacerlo en otro podcast. El networking integrado, la calidad de paquetes, conexiones, que no conversamos un rato de eso. Hablemos de la problemática. ¿Qué problema me trae esto? Mira, a ver, yo soy un profesor. Ok, ya sé para qué me sirve. Ahora, ¿y yo qué hago aquí? ¿Es seguro? O sea, ¿es seguro para mí esto? No lo entiendo muy bien, pero quiero saber si es seguro para mí. O sea, ahora con lo que todo el mundo me dice en la calle, oye, te van a hackear, que ahora cualquier atleta en la calle es básicamente un target. Ahora, si yo voy a virtualizar y me estás diciendo que yo hago 2 clics y estoy en una máquina que no es mía, o sea, estoy pensando como otra persona, como lo demás. Entonces, ¿es más seguro o es más inseguro? ¿Cómo es el tema acá? Todo depende, ¿no? Como dicen. Pero en general hay que pensar que las soluciones de virtualización fueron las que de virtualización de escritorios, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, los grandes bancos que enviaron a sus trabajadores a casa, lo que hicieron fue implantar sistemas de virtualización como Citrix para poder trabajar desde su casa. ¿Por qué hicieron eso? Porque un banco no se la va a jugar y va a dejar que desde un ordenador que ha dejado a su empleado, directamente con ese ordenador que ves a saber por dónde ha navegado, qué plugins ha instalado y qué cosas habrá hecho con su ordenador, por muy segurizado que lo tenga, por muy, ¿no? Por muy que yo no le dé permisos administrativos, por muy que ese ordenador lo tenga, ¿no?, bajo control de la empresa y sea el ordenador de la empresa que le ha dado al empleado, los bancos decidieron que en la pandemia no valía con eso, sino que se tenía que conectar a un escritorio virtual donde allí está todo mucho más controlado. Es decir, tú un escritorio virtual lo puedes usar para todo, pero sí que lo puedes usar también para restringir aún más qué es lo que tú quieres que se haga con ese escritorio. Es decir, yo puedo crear un escritorio con un Linux o con un Windows y un software y unas redes súper restrictivas con todo súper preparado para que no se salga de lo que tiene que hacer. Y eso lo que te posibilita es que tú, cuando te conectes, te puedes conectar con un navegador, por decir algo, y que, claro, si te han, dijésemos, hackeado tu ordenador y están mirando tu pantalla, pues bueno, al final acabarán viendo lo que haces con la máquina virtual. Pero lo que no podrán hacer es de forma remota tomar el control sobre una pantalla. No sé si me explico. Es mucho más difícil de hackear eso, porque tú al final lo que tienes con un escritorio virtual es simplemente como un vídeo de YouTube, que es donde te va viniendo la señal de vídeo de la pantalla y que interactúa con un ratón y un teclado. Entonces, allí automatizar cosas y hacer hacking es mucho más complicado. Entonces, es una doble capa de seguridad. Y de hecho, también, por ejemplo, aquí en Cataluña y en otros sitios, pues a los médicos cuando tenían que entrar en los sistemas, que tenían que irse a trabajar a casa, también les montaron plataformas de virtualización de escritorios, pues con las soluciones comerciales y que valen un dineral, que son estas, pues Citrix, VMware, este tipo de soluciones. Nosotros hacemos lo mismo, pero con software libre. Claro, también puedes utilizar un escritorio virtual para justamente todo lo contrario, para saltarte todas las... Por ejemplo, también tiene la gran ventaja de que tú le puedes dar un escritorio virtual justamente para que haga prácticas y que destroce el escritorio virtual y no destroce su ordenador. Entonces también le permites que haga absolutamente de todo. De hecho, en educación es muy habitual que nosotros demos un ordenador con permisos administrativos donde él pueda hacer y deshacer lo que nos dé la gana, porque justamente lo que nos interesa es que pueda jugar a hacer y deshacer. Todo eso ligado con que en ISAR también tenemos VPNs y tenemos todo un sistema de redes que funciona con permisos, hace que tú puedas encapsular ese escritorio para que solamente, por ejemplo, salga a Internet pero no tenga relación con el resto de escritorios. O que tenga relación los diferentes escritorios que tengo corriendo, por ejemplo, ¿no?, entre un cliente y un servidor míos, pero que no sean de los demás. O también permite hacer prácticas grupales o incluso, por ejemplo, yo podría tener el servidor de la empresa con una VPN directa hacia los escritorios virtuales y solamente dejar a los escritorios virtuales de ciertos usuarios que accedan a ese servidor. Entonces, dijésemos que a nivel de seguridad, si lo sabes configurar, puedes
incluso le das un plus de seguridad a las cosas, ¿no? ¿Podrían platicarnos acerca de cómo fue su experiencia en LibreCon y cuál fue su sentir al ganar ese premio? Bueno, LibreCon era la primera vez que íbamos y para nosotros era como una novedad todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos gustó el formato de la feria. Y bueno, para nosotros fue una sorpresa el que nos dieran el premio y para nosotros fue como un agradecimiento también a toda la gente que nosotros fuimos a LibreCon mucho porque llevábamos mucho contacto con diferentes institutos y de formación del País Vasco y llevábamos con ellos trabajando desde hacía 2 años, yo creo, y entonces pues ya estuvo bien solamente por poderlos ir a ver después de la pandemia y conocernos, intercambiar en directo las cosas, que eso creo que también tiene un valor, que está muy bien hacer videoconferencias, pero también está muy bien vernos y charlar. Y bueno, y para nosotros pues eso fue, fue todo un agradecimiento que nos dieran el premio. Yo creo que es un reconocimiento también a la gente que dentro de allí, de Euskadi, apuesta también por estas soluciones más de proximidad que yo digo. Al final también, otra de las cosas que tiene el software libre es que tú generas una economía más de proximidad. Tú cuando pagas a VMware no sabes muy bien dónde estás pagando. No sé si me explico. Cuando me pagas a mí, sabes que estás pagando al Alberto de Barcelona y al Josep María y a no sé quién más. Y nosotros vamos a contratar a programadores locales y vamos a hacer cosas con ellos y vamos a crear el producto de otra manera diferente. Entonces, también yo creo que la gente que vino con nosotros en Euskadi, que vino cuando empezó el producto, también apostó por esa forma de hacer y yo creo que también fue un reconocimiento a ellos. Mira, me quedo con lo que acabas de mencionar. El software libre nos da una proximidad. Y, oye, la verdad que totalmente de acuerdo. Mira cómo es algo que lo sabemos, lo entendemos, tan claro, lo usamos siempre, pero me encanta ese concepto. Y es verdad, porque bueno, sabes, al final de cuentas, cuando le pagas a un grande, no tenés idea. Y esa es la idea, hay que hacerle sombra a esto, siempre, ¿no? Porque mal que No, mal, son modelos que conviven. Yo entiendo que han de claro convivir, que pero sí, pero claro que sí, entiendo que generas otras dinámicas diferentes, ¿no? Y a nosotros nos digo que es de totalmente. proximidad, pero va más allá porque te viene, ¿no? Yo qué sé, una escuela de Brasil que se ha instalado el software y te hace una duda y a lo mejor te hace a ti replantearte por qué habías planteado el software de esa manera. Y ese tipo de Correcto, feedback próximo en el que directamente el que desarrolla tiene contacto con el que lo está usando, aunque no se conozcan de nada y esté en otra punta del mundo, ese tipo de relaciones es diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo correcto. yo ahora me doy cuenta también, ¿eh? Porque contratamos a veces servicios de soporte en grandes empresas porque nos los piden los clientes y demás. Y claro, ahí es todo, ¿no? Una serie de barreras para poder llegar a hablar con el técnico fin, ¿no? Que realmente se entera de lo que te está pasando. Es decir, es mucho más complicado también que se genere ese diálogo de cero. Entonces, no sé, para mí es otra forma de hacer. De hecho, por ejemplo, cuando vamos a los congresos de software libre, es de las cosas más bonitas que a mí me gustan es eso, es que tú puedes hablar con desarrolladores de un software que a lo mejor está usando un montón de gente en el mundo, pero lo tienes, ¿no? Finalmente, cuando le habrás puesto un día un comentario de un pequeño bug que le has encontrado y así es como se arregla el software y, ¿no? Y es otra forma de entenderlo. Y al final dijésemos, estas soluciones a largo plazo acaban consolidándose algunas. Es decir, los servidores web del mundo, todos los servidores web son software libre. Y Google tiene en su plantilla un montón de programadores y de ingenieros de sistemas que trabajan con software libre y desarrollan software libre. Entonces, yo creo que ahora mismo ya es un modelo consolidado también, que funciona también en grandes empresas y que va más allá también de que seamos cuatro frikis. No, no, esto ya va mucho más allá. Claro, claro, de hecho, lo que pasa es que por vos esa proximidad me gusta mucho porque yo sé que, por ejemplo, ahora mira, veámoslo en un punto más empresarial, si querés, súper cortito. Yo, digamos, tengo mi infraestructura en, no sé, Hyper-V, tengo un pedazo en OpenStack, tengo un pedazo en Proxmox, tengo de pronto, no sé, Citrix, tengo acá, whatever. Y el tema es que y quiero migrar acá, quiero virtualizar un montón y quiero de una manera usar y migrar a la plataforma esta. Entonces, la proximidad que me da por el open source y demás es que yo puedo tranquilamente trabajar, porque ya ese es KVM, también la manera de poder integrarse, eso es lo que me parece también genial, ¿no? Y a la vez, ese contacto que vos tenés con el que lo está usando, por ejemplo, en este caso, digamos, yo podría ahondar mucho en el tema técnico, sabes que me gusta esto,
pero parece bueno que Joseph no nos acompaña. Le tocar un tema también en la parte de lo que es redes, ahora con el Edge Computing y demás, ¿no? Pero para no traer ya más en temas técnicos, la verdad que me parece genial. Yo estoy, me gustó mucho, me quedé impactado ese momento que conversamos, con la unificación que me acuerdo que me lo explicaste, Alberto, en 5 minutos me lo explicaste. Pero yo me acuerdo que me mostraste, estas son las tecnologías, hay una 100 ahí, y la unificación de todas ellas, o sea, todo uno ve, al final ve solamente ¿qué es lo que es el front-end? Y tú me dices, qué bonito, 2 clics y ya está. Fácil. Y todo lo que hay aquí detrás, ahí está la ingeniería y ahí está la ciencia, ¿no? Entonces, la verdad que es genial. Ahora, querido Alberto, comentame, cuando no estás haciendo ciencia y no estás hablando de virtualización y todo esto, ¿cómo la pasás? ¿Cómo te divertís? ¿Qué haces en tu rato libre? ¿Dónde es la válvula de escape? De pronto. No me vas a decir tomar un café y tirarme 2 cañas y seguir hablando de lo mismo, porque eso hicimos con Joseph. Pero de pronto, a ver, otro contexto de repente ahí. Yo creo que ¿no? Una cosa no quita la otra. O sea, al final esto es trabajo y yo tengo mi familia, tengo mis hobbies, me gusta mucho la música, o sea, cada uno tiene sus válvulas de escape, o sea, es así. Otra cosa es que sí que es verdad que a los que nos... También no te pones a desarrollar un software así, no sé cómo decirlo, si no tienes también un punto de que te vaya... De que haya una reacción por la parte de ingeniería, dijésemos, que va más allá del trabajo, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que me puedes ver leyendo un libro, un artículo de cosas técnicas en cualquier momento, ¿eh? Pero eso no quita que por supuesto, sea súper importante tener tu red de amigos, tu red de, de familia, etcétera, porque si no, no puedes vivir. Y luego también aparte porque sí que es verdad que cuando ya, como estamos ahora, ¿no? En el que ya el proyecto da un salto y ahora ya empiezas a tener pues más responsabilidades porque tienes ya gente a cargo y demás, claro, aquí también tienes que tener, ¿no? Tienes que tener tus momentos de saberlo llevar porque si no la presión no deja de ser, o sea, no deja de ser un proyecto como es tener una, yo qué sé, como cualquier proyecto que, ¿no? De gente que lleva, ¿no? Entonces, si tú al final estás allí liderando el proyecto de alguna manera, pues también eso necesita que tengas válvulas de escape y de desconexión y de equilibrio. Y no siempre lo conseguimos, pero lo intentamos. No siempre se consigue. Te juro que uno sale con ese interés. No vamos a hablar. Y de pronto te das cuenta, ya estás empapado en el tema. Y yo me acuerdo que le dije varias veces a Joseph, mira, hablemos de cualquier otra cosa, pero de pronto, y ahí uno está enganchado. Y eso es lo que nos gusta, porque vamos a hacerlo. Así que, pero siempre hay su momento. Poner un poquito de rock, música, de pronto hacer artes marciales, qué sé yo. Buena onda, qué buena onda, bro. ¿Qué nuevos planes se vienen para Alberto? ¿Nuevos planes? No lo sé, porque aquí todo cambia muy rápido. Es decir, si ahora me dices hace un año lo que estábamos haciendo, no lo sé. O sea, ahora yo creo que lo que nos interesaría como proyecto, te digo, porque para Alberto no lo sé, y como proyecto tampoco lo tengo muy claro, pero sí que creemos que viene una fase también de consolidar lo hecho y de cuidar aspectos del proyecto que a veces los dejas más de lado cuando nuestra obsesión, dijésemos, siempre ha sido desarrollar, desarrollar, desarrollar desde hace un montón de años. Y ahora toca también pues cuidar más la parte de casos de uso, de manuales, de, de que la parte, dijésemos, de cuidar al usuario también la tengamos como más trabajada o no sé cómo decirlo. Hay una parte también ahora que requiere, no sé, por ejemplo, ahora nosotros nos dedicamos a soporte, pues hemos de consolidar el soporte bien hecho, ¿no? Entonces, viene esa parte por un lado. Y por otra parte, la verdad que no paramos de seguir dándole vueltas ahora por dónde vamos. Ahora, por ejemplo, estamos con esta parte de GPUs y tal, que estamos ahí queriendo que salga bien y estamos pues con esa parte. Pero luego tenemos ahora también pues integraciones con Nextcloud, por ejemplo, que queremos hacer para tener también la posibilidad de que tú en tu escritorio puedas tener una unidad personal donde descargarte archivos y que se conecten. Y luego hay toda una parte también más, lo que nos gustaría a nosotros, así más a futuro, sería poder crear una comunidad de, de gente que use ISAR y que comparta también plantillas. Es decir,
pensamos que al final también hay todo un esfuerzo en desarrollar ciertas plantillas y ciertas prácticas y ciertas, ¿no? Entonces, ¿cómo se comparte todo ese conocimiento que se va generando entre las diferentes personas? Creemos que también por allí, bueno, tenemos ideas variadas. No sé muy bien qué decirte, ¿eh? No lo tengo muy claro el futuro que nos depara. No, está claro, está claro. No, es un poco complejo. Sé que eso es una reacción en cadena porque no sabemos. Vos me decías hace un año atrás si yo iba a estar aquí sentado charlando con vos después que nos vimos en la Libre Cup, ni idea. De pronto, de repente vamos a estar en Brasil trabajando juntos, de pronto no lo sabemos. Entonces, no lo sé, digamos, ¿no? Son cosas que pueden pasar así al azar. Ahora, hagamos una cosa, mira, que es interesante. Que te veo muy relajado y quiero que estés un poquito más así, vamos a ver un poco nervioso. ¿Eh? Te voy a hacer preguntas rapidito. Una palabra tenés que responderme. Dale. Venga, Lo que venga, lo que salga. No hay que pensarla mucho, si no eso es trampa. ¿Ok? Ya, dale, vamos a dale. empezar fácil. Vamos a empezar fácil, mira. Una, dos, tres. Inteligencia artificial. Uf, futuro. Futuro. Ok. Edge computing. Presente. Presente. Metaverso. Metaverso, ni idea. Está bueno, está bueno. ISAR. ISAR de VDI. Güey, ok. Este podcast. Algo de una jaula. Alguna habla. Buenísimo. Trabajar con Joseph. Una palabra. Fácil. Fácil, qué buena onda, qué bueno, excelente, excelente. Ya, ahí la paro, porque ya veo que estás respirando hondo, así que está todo bien. Todo en calma. Qué buena onda, mi hermano. Gracias por este espacio que compartiste con nosotros. La verdad que fue excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros también. En verdad, ha sido un honor tenerlos en esta nueva entrevista, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Esto fue La Jaula del Noob.